Buenas tardes, clase. Vamos a continuar con la estructura de una carta. En la clase pasada hablamos de cómo se escribe una carta. Ustedes vieron un video que se llama Aprende a escribir una carta. Ahora vamos a hablar de algunos aspectos que están relacionados con el encabezamiento de la carta. El encabezamiento de la carta. La tarea de la clase pasada fue crear el encabezamiento de una carta. Ahora, es importante conocer algunas diferencias entre el encabezamiento de una carta en inglés y el encabezamiento de una carta en español. Por eso vamos a ver algunos puntos importantes. Por ejemplo, el código postal. El código postal en algunos países, porque todos los países tienen una división político-administrativa diferente. Algunos países tienen circunscripciones, que es similar a constituency. Algunos tienen municipios, municipality, provincias, provinces. En las Bahamas estamos divididos por islas y cada isla tiene un área, ¿sí? Constitucional. Y esa área constitucional que le llamamos constituency es parte de la división político-administrativa de cada isla. Pero la mayoría de los países hispanoparlantes no son islas. Sí tenemos islas como Puerto Rico, República Dominicana, también está Cuba, y los tres países tienen una división político-administrativa diferente. Por eso es importante cuando escribimos una carta para enviarla a un país, tenemos que entender cómo está dividido el país. Tenemos que mirar en la dirección de qué hablamos para que la carta llegue al lugar correcto. Les decía que el código postal es similar al zip code. Es un código que está asignado a un área específica. Pero dentro del código postal podemos tener apartado postal o en algunos países se escribe el código postal y en otros el apartado. Muchos países que tienen un código postal tienen un buzón afuera de la casa. Lo vemos en las películas. Las personas tienen un buzón afuera y la correspondencia es enviada directamente a la casa de esa persona y es puesta dentro del buzón. Pero en otros países como en las Bahamas, no usamos el código postal, usamos el apartado postal. Y el apartado postal a veces también le decimos caja postal, es un espacio arrendado. Arrendado en este caso significa rentado. Es un espacio arrendado por un destinatario. Destinatario es la persona que recibe una carta o correspondencia. Entonces,
El espacio arrendado por un destinatario se llama apartado postal o caja postal. Hay varios países que tal vez quieran usar otro término. Yo estoy usando el término generalizado y sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en el Caribe y que estamos cerca de Latinoamérica. O sea, no vivimos en el mar, cerca del mar Caribe, pero en la región. Siempre somos identificados en las Bahamas por estar en la región del Caribe, de las Antillas realmente. Estamos acá y entonces es importante entender cómo identifican estos términos los países cercanos a las Bahamas. Muchos de ustedes van a trabajar después en oficinas del gobierno, en bancos internacionales, en compañías multinacionales o en fideicomisos, trust companies, y multinacionales son los offshores. Y es importante conocer esta información porque si tienen un cliente, necesitan comprender cómo comunicarse oficialmente con el cliente. Les decía que el apartado postal o la caja postal es el espacio arrendado por un destinatario. ¿Quién es el destinatario? La persona que recibe la correspondencia. Y es allí en el apartado postal o en la caja postal, mejor dicho, que se distribuye la correspondencia en una oficina de correos. Entonces, para enfatizar la correspondencia en una oficina de correo, se distribuye hacia la caja postal o el apartado postal. O sea, llega toda la correspondencia, cartas, revistas, suscripciones, memorandos, notificaciones, las cuentas de la electricidad, la cuenta del cable, todas las correspondencias llegan al correo. Y estas correspondencias hay que distribuirlas. Para distribuirla, el personal de la oficina de correos lee el nombre del destinatario y el número de la caja postal o el apartado postal que está escrito en la correspondencia. No sé, el destinatario. Y así es como se distribuye la correspondencia en la oficina de correos. En algunos países se usa la abreviatura AP para apartado postal o CP para caja postal en lugar de P.O. Box como lo usamos en las Bahamas. Clase. Ahora vamos a hablar de la forma en que debemos escribir la dirección. En inglés, primero ponemos el número, después decimos el nombre de la calle, ¿sí? Después decimos el área, después escribimos el apartado postal, el nombre de la isla y el país. Pero en español, el orden es diferente. Primero, miren acá, para escribir una dirección en español, primero se escribe la calle, nombre o número de la calle. Entonces, por ejemplo, si vas a Estados Unidos, ¿dónde es el concierto? En calle 8, 8th Street. That's why it's called calle 8. Es
se dice la calle, se dice calle y después el número de la calle. Después de decir el nombre de la calle, decimos el número de la casa o el número del edificio, meaning building. Si es un edificio, escribimos el número del edificio y después escribimos el número de apartamento. Es muy importante escribir entre, porque entre explica cuáles son las calles paralelas a la edificación o el edificio. ¿Cuáles son las calles paralelas? ¿Qué calle está hacia la derecha? ¿Qué calle está hacia la izquierda? Porque la primera calle es la calle que está enfrente, que pasa por enfrente del edificio o de la casa. Pero entre calles es la calle que está a la derecha y la calle que está a la izquierda. La dirección es muy exacta en español. Por eso decimos entre calle X y calle Y, por ejemplo. Y si es una calle que no tiene paralela, como una calle que no tiene otra calle del otro lado, decimos esquina. Calle 8, esquina 3. So 8th Street of 3rd Street. Y ya sabes que no hay una calle y la otra. Pero si es calle 8 entre tercera y primera, so you know it's 8th Street of 3rd and 1st Street. Y es muy exacta porque dices calle 8 número y dices qué número entre una calle y la otra calle. Entonces, una vez que sabes que estás en la calle 8, por ejemplo, ya doblaste desde la calle primera y buscas tercera arriba o tercera abajo. Ya sabes que estás en la cuadra de block, la cuadra de block, la cuadra correcta. Después de escribir la calle, el número del edificio o casa, y si es un edificio, número de edificio y apartamento, entre calles, o sea, el entre calles, escribimos reparto, municipio, ciudad, colonia, etcétera. Depende de cómo esté dividida esa ciudad o ese país. Después de la colonia puede ser provincia, etcétera. Pero no sabemos hasta que sepamos a qué país va. A veces tengo clientes que nos dan un documento para traducir y tengo que hacer una búsqueda en su país para yo saber si en la traducción escribo street, avenue o colony, settlement o qué palabra tengo que escribir para que la persona en inglés entienda de dónde vino o hacia dónde va esa correspondencia.